Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a reflexionar sobre un texto muy conocido de la palabra de Dios y el tema de ella es la gracia y la misericordia de Dios para con el pecador. El texto es la parábola del Hijo Pródigo, una parábola muy conocida por nosotros. Vamos a ver cómo se pone de manifiesto el amor, el cariño de este Señor, de este Dios Todopoderoso para con nosotros los pecadores. Esta parábola Jesús la pronunció a la parábola del Hijo Pródigo junto a otras dos parábolas que las dijo anteriormente, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. 3 parábolas contó Jesús seguiditas. Y la parábola que vamos a tomar nosotros es la parábola del Hijo Pródigo. Recordemos que, Jesús contó estas parábolas dado un hecho muy particular. El mismo texto en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, nos aclara, nos hace ver cuál era la razón. Y ustedes van a ver en ese texto que a Jesús se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos de los judíos, por eso no los querían, eran alguien despreciable. Es como, supongamos que sea dirección de renta, nos cobra los impuestos, no los querían. La FI, ¿ve? Es decir, los que cobraban los impuestos a los judíos eran estos, los publicanos. Sin embargo, piensen ustedes que Jesús eligió a un publicano para ser el apóstol. Piensen, y luego pongan en segundo lugar, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Claro, hay que comer con gente culta, con gente sana, pero no, Jesús se reunía para comer con los pecadores, con los publicanos. Y esa era la crítica. Por esa razón Jesús contó estas 3 parábolas. Sin embargo, esta parábola explica muchísimo mejor, la parábola del Hijo Pródigo explica muchísimo mejor la riqueza del Evangelio de la gracia de Dios. Esta parábola es de un infinito, poder, grandeza de Dios para con nosotros los pecadores. Después que contó esta parábola, deberíamos saberla de memoria, porque así podríamos sentirnos tan bien. Y yo, por ejemplo, me alegraba que Franco esté esta mañana. Franco, bienvenido. Porque yo pensaba en Franco cuando estaba leyendo esto. Seguro que va a estar Franco. Bueno, esta parábola Jesús la contó para que sepas que Dios misericordioso tiene una paciencia, un amor superlativo. Así que vamos a leer la parábola esta para que la comprobemos. Vamos a leer la parábola de Hijo Pródigo que está en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos,
lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para comer, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo. El padre le dijo: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Estimados hermanos, en este momento es necesario que nosotros nos preguntemos qué es lo que quiso enseñar Jesús con esta parábola. Nos preguntemos qué es lo que Lucas quiere enseñarnos. Y ahí entonces encontramos en primer lugar que la parábola representa a Dios, que representa a Dios primordialmente como Padre de justos y pecadores, porque el mundo era eso, justos y pecadores hasta el día de hoy, que junto a los fariseos y a los escribas, que se sentían muy limpios y puros, estaban los humildes pecadores, los publicanos, y que él estaba diciendo que tanto los publicanos como los pecadores eran hermanos, porque curiosamente les muestra a Jesús que tienen un Padre común, que es Dios. Una cuestión interesante, porque fíjense ustedes lo que dice San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, la Biblia nos dice que el Hijo de Dios es fruto de un milagro. Dios ha actuado milagrosa en su vida de tal suerte que él se convenció que era pecador. Y ahí está. Nuestro Señor Jesucristo da a entender que tanto el orgulloso fariseo como los despreciables publicanos son hermanos. Y que tienen un Padre común, como lo dije. La parábola representa también a los hijos de la humanidad muy diferente. Nosotros tenemos que ver que la humanidad, ninguno de nosotros somos iguales, somos diferentes todos. A uno le gusta tomar mate, a los otros no le gusta, pero miren, lo importante es que podamos convivir armónicamente. Entonces, tanto los hijos de las personas, tienen caracteres y temperamentos diferentes. Este padre de la parábola tenía 2 hijos, y los 2 muy diferentes. El hijo mayor era un hombre malhumorado, pero muy recatado, ajustado a las normas que había aprendido en su casa, rígido, y él no se salía de esas normas. En cambio, el hijo menor era un frívolo, era un vago que no sabía
que estaba anhelante de tener la riqueza que había acumulado su padre para él manejarla y derrocharla. Eran dos personas, a veces nosotros podemos decir uno, según un estilo de vida y el otro según otro estilo de vida, pero muy diferente. Es decir, estos hijos, ahora si nosotros podríamos hacer una síntesis de esto, diríamos que el hijo menor representa a los publicanos y pecadores. Este frívolo, este vago, este despreciable. El hijo menor representa a los publicanos y pecadores. Y en una forma mucho más amplia a nosotros mismos que somos los gentiles. Era la historia así. Y en segundo lugar, el hijo mayor representa a los escribas y fariseos, en un sentido más amplio a todos los judíos. Es decir, allí estaba enmarcada esta parábola. Ahora veamos más detenidamente tres aspectos de la parábola. Ahora veamos más detenidamente tres aspectos de la parábola. En primer término, veamos qué nos dice la parábola sobre el hijo menor, que es el pródigo. Porque pródigo es una palabra, es un adjetivo que califica. Uno dice, por ejemplo, Aldito es bueno, ¿ve? Lo calificamos. Por ejemplo, Sandra es una chica buena, ¿ve? Cosas así. Entonces dice, el hijo menor es el pródigo, es el disipador de los bienes, es el despilfarrador. Es un hijo que consume los bienes en cosas inútiles y sin razón. Ese es un pródigo, un despilfarrador. Veamos en primer lugar ese desenfado o su extravío. Este muchacho, al analizarlo, nosotros vemos que no hizo buena letra. ¿Por qué? Porque primeramente fue grosero con su padre. Le dijo, dame los bienes que me corresponde, como si el padre le debiera algo. No le debía nada. Le podía dar o no darle. El padre era dueño. Sin embargo, el padre le dio. En realidad, si nosotros pensáramos, analizándolo así fríamente a este hijo despilfarrador, el pródigo, diríamos, fue un atrevido con su padre. Le faltó el respeto. Entonces, similarmente, los seres humanos en general, ¿qué hacemos? Es como que, fíjense ustedes, en general los seres humanos, agarramos esas bendiciones, esos dones que Dios nos ha dado y los llevamos con nosotros porque pensamos que vamos a administrarlos mejor. Y vivimos perdidamente al lado del diablo. No decimos, ay, gracias Señor, mira esto me has dado, estos dones que me has dado, incluso esta riqueza que ha podido conseguir mi padre, no damos gracias que Dios ha sido la consecuencia de todo esto. Pero, porque este joven también, ¿por qué razón? ¿Por qué razón estaba pidiendo que su padre le diera los bienes? Y era porque estaba cansado de obedecerle. Y es lo que normalmente los seres humanos, es como que nosotros equivocadamente, ustedes analicen, y especialmente a los más jóvenes, que piensan que estando lejos de Dios son más felices. Después iré a la iglesia, después le haré caso a Dios lo que Él me dice, pero mientras tanto quiero ser libre. No se dan cuenta que son esclavos del diablo. Además este hijo menor estaba engreído, soberbio, porque él pensaba que si el padre le daba sus bienes, rápidamente él podía administrarlos mucho mejor. No pensó en la experiencia de su padre. A veces la experiencia vale mucho, especialmente en los negocios. Entonces, esta soberbia lo desubicó al muchacho. Y nosotros podríamos reflexionar esta mañana diciendo que no hay cosa que arruine más la vida de un joven
que su orgullo y su soberbia, que es lo que le pasó al muchacho menor. En segundo lugar, vamos a ver cómo administró los bienes este muchacho cuando los tuvo en sus manos. En primero, diríamos que se dio prisa para gastarlo, porque se fue después de un día después, el hijo menor dice, tomó todo lo que le había dado el padre y se fue a una provincia lejana y allí lo desperdició viviendo perdidamente. Y si ustedes miren a algún amigo que tenemos, siendo joven, y nosotros mismos, nosotros hemos tenido que pasar algunos años para que nos demos cuenta que íbamos por mal camino, que habíamos desperdiciado tanto el tiempo como los bienes que Dios nos ha dado. Esto que acabamos de decir tiene que ver con esto, cómo administrado. Fíjense ahora bien, vale la pena reflexionar porque el estado del pecador es un estado de distanciamiento con Dios. El estado del pecador es un estado de despilfarro, pero un estado de miseria. Porque el Hijo de Dios piensa que eso que tiene es una bendición de Dios, no lo tira. Y cuando digo lo tira, estoy pensando en lo que hace el hijo pródigo. Él no tiene en cuenta. El Hijo de Dios es ahorrativo. Siente en su corazón esta necesidad. El estado del pecador es más de un vil sirviente del mal. Se convierte en un servidor de Satanás. Se ha ido de la casa de Dios. Dice que la situación de este hijo, el padre lo dice en uno de los versículos, el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Estaba perdido y se ha hallado. Porque el estado del pecador es un estado de locura. A veces uno piensa, mirando para atrás, ¿por qué? No me daba cuenta. Es un estado de locura. Fíjense ustedes que este muchacho, cuando quiso volver a su papá, dice la palabra de Dios que recapacitó. Dice, cuando volvió en sí, miren, está diciendo el texto, Jesús dice así, volviendo en sí, como si cuando estaba en pecado no estuviera en sí. Es decir, que hay cosas que el pecador no se da cuenta. Está entrampado. En tercer lugar, veamos qué es lo que preparó el camino de este muchacho para volver al Padre. Evidentemente, es como que él reflexionó, pero reflexionó justamente cuando volvió en sí, no cuando estaba perdido, cuando estaba atado por el pecado. Es como que de repente se le hizo la luz. Y ahora él dice, entonces en el versículo 17, él reflexiona y dice, porque no solo había desperdiciado todos sus bienes, sino que tenía hambre. Y dice que quería comer las algarrobas de los cerdos que le daban. Así que no era poca cosa, no es tan solo que tenía hambre, estaba por morirse de hambre el muchacho. Y hay veces que nosotros reaccionamos, seres humanos pecadores, cuando el agua ya nos ha llegado al cuello. Ahí reaccionamos y empezamos a pensar que es necesario que yo esté al lado de Dios, que le haga caso, que este Dios ha muerto por mí, que este Jesucristo me está hablando a mí. Y la Biblia se convierte en la palabra de Dios para mí. Allí reflexionó justamente cuando estaba mal. Y ahí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco? Recién se da cuenta él. Porque cuando él buscó trabajo lo mandaron a que apaciente cerdos, que era una tarea denigrante como judío. Es decir, así
este pecador arrepentido vuelve a Cristo. Se siente que la necesidad que el Padre tenía, lo que él ingenuamente pensó que era mejor estar lejos. Fíjense ustedes que el pecado es muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que el pecador está al servicio del diablo y el diablo quiere nuestra muerte, nuestro fracaso. Y entonces, fíjense, dice, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna, ¿ve? Es vida eterna, dice la Biblia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cuarto lugar, quiero mostrarles que este muchacho se levantó y fue hasta la casa de su papá. No quedó en las buenas intenciones. Hay mucha gente que dice, me parece lógico, razonable, lindo que yo cambie mi vida. Capaz que me voy a referir a mi amigo Franco. Capaz que Franco dice, sí, me parece bien lo que estás diciendo, Roque. Ya lo voy a pensar. Te digo que el infierno está lleno de buenas intenciones, de gente que piensa que es bien lo que le está diciendo Dios, pero que ya después lo va a hacer. Y esa gente, en general, Jesús dijo algo muy importante. Hay que ser, además de oidor, hacedor. La palabra de Dios cobra valor cuando la hacemos, no cuando quedamos con las buenas intenciones de decir, bueno, posiblemente sea bueno. El joven pensó que debía ir al Padre, estaba lejos, en una provincia alejada. Pero miren, hermano, por cada paso que uno da para ir al diablo, hay que volver de allá donde está, paso por paso, hasta llegar de nuevo a Dios. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque vuelvo a repetir, el mundo está lleno de buenas intenciones. Gente que dice, sí lo voy a hacer, pero nunca lo hace. El joven volvió. Fíjense en ustedes que es muy interesante confesar nuestro pecado, porque volver significa que yo me enfrento con Dios, como el muchacho se enfrentó con su padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me llames hijo, llámame como a uno de tus jornaleros. Este acto de pedir perdón a Dios es fundamental. Es como que arreglo esta vida anterior. Y esto también es bíblico, digamos, en todo sentido. Lo expresa Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 al 10. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque esto que estamos hablando, Él mismo nos ha enseñado. La parábola, en realidad, hermano, fíjense, si hacemos una síntesis de lo que ha pasado con el hijo menor, la parábola, digamos, está destinada a poner de relieve, a hacernos ver que la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores, a los pobres pecadores, es un don de Dios, es algo maravilloso. El pecador puede, no importa dónde esté. Fíjense ustedes, recuerden la visita de la mujer pecadora que estaba en la casa de Simón el fariseo, que lloraba a los pies de Jesús. Dice esta mujer, he entrado y no ha cesado de llorar, me ha lavado los pies. Y ahí hay que recordar también que Jesús le hizo ver que había dos personas
A uno que se le ha perdonado 10 pesos y a otro se le ha perdonado $1.000. Y dijo Jesús, ¿cuál de ellos le amará más? Y el fariseo dijo, al que se le perdonó más. Y efectivamente, si ustedes se ponen a pensar en los amigos, en los testimonios, la gente que ama verdaderamente a Dios con corazón, ¿quiénes son? Los que han estado en la suciedad más horrible, a los que se le ha perdonado más. Esos aman. Los otros, bueno, si yo soy bueno. Es decir, la parábola es la misericordiosa respuesta de Dios para con el pecador. Allí está. En segundo lugar, vamos a analizar al padre y al hijo menor, pero en forma conjunta. Lo hemos visto ahora únicamente al pródigo solo a lo largo de esta primera parte. Pero ahora veamos, la parábola está destinada ante todo a poner de relieve la gracia y la misericordia de Dios hacia el pobre pecador, que se arrepiente y se convierte a Él. En primer lugar, veamos el afecto y el amor con que el Padre lo recibió a este hijo arrepentido. No olviden por qué contó Jesús la parábola. La parábola la contó Jesús porque los escribas y los fariseos lo criticaban porque él se juntaba con los pecadores. Por eso contó la parábola. Entonces, veamos el afecto y el amor con que el Padre lo recibió. Jesús les dice, muchachos, no se equivoquen. Dios a todos los pecadores le hace fiesta. ¿Ustedes no han leído que en la Biblia hay gozo y alegría por cada pecador que se arrepiente? ¿Que allá hay fiesta en los cielos? Bueno, cuando aún estaba lejos, dice su padre, volvía el muchacho y él lo vio. Y fue movido a misericordia. Es como si el padre hubiera estado en un bordo o se subió a un árbol y de ahí miraba a su hijo. Y cuando aún estaba lejos, su hijo, él corrió y lo abrazó y lo besó. El muchacho, si habrá pensado que su padre no le iba a perdonar, estaba convencido que lo amaba. Porque inmediatamente después de este acto amoroso de su papá, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, el padre tenía ojos amorosos. Porque, hermanos, tenemos que darnos cuenta que Jesús está tratando de hacerlo entender a los fariseos y a los escribas que Dios los ama. Que Él está siendo el enviado especial de Dios para que comprendamos. Hemos dicho 1000 veces que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, porque si no, nosotros no entenderíamos el mensaje. Es otro ser humano igual que nosotros. Fíjense ustedes, el Padre era misericordioso en todo lo que ustedes piensen. Miraba con misericordia, corría con misericordia, lo abrazó con misericordia. Estoy seguro que ese hijo estaba totalmente convencido que Dios le amaba. Dios nos ama. Y eso es muy importante. El hijo de la parábola nos da a entender que igualmente mira a Dios el regreso de alguno de nosotros. Es decir, yo pensaba, hermanos, que además no es tan solo un escrito frío, sino que Jesús estaba mostrando que Dios tiene una mirada particular. Cada uno de nosotros ha sido como el pródigo. Sería interesante pensar cómo habrá estado mirando este Dios todopoderoso el día que yo regresé. ¿Y ustedes? Es importante, hermano. Dios nos quiere y quiere que nosotros seamos felices. También me gustaría que veamos la sumisión y el arrepentimiento
digamos, del pródigo hacia su papá. Él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no quiero que me llames tu hijo. A mí, personalmente, me sorprendía y admiraba algunos testimonios de algunos hermanos que no es que son brillantes, digamos, intelectualmente hablando, pero ellos tenían claro lo que había hecho Dios en su vida. El hermano de don Ángel, Coco, tenía un testimonio bellísimo. Él sabía que era un alcohólico empedernido y Dios lo había levantado. Y él siempre daba gracias a Dios. Era un agradecido. El que lo ha conocido sabe que esta es la verdad. Y miren, curiosamente, él vivió más años que los otros, cuando ya pensamos que se iba a morir por el alcohol. Pero Dios bendijo eso de este muchacho. Y era un agradecido de Dios. Dios hace maravilla. Además, digamos, de recibirlo, de darle ropa y de darle comida, el padre le hizo un banquete para el muchacho que volvió. Una cosa extraordinaria. Ahora, evidentemente que la conversión de algunos de nosotros debe ser verdaderamente cierta de que hay fiesta en los cielos. Porque se alegra. Imagínense, este padre, ha vuelto a su hijo que encima que le ha gastado todos los bienes, ¿no? Viene sin nada. La conversión de un pecador es un milagro de la gracia divina. La conversión de este pecador, diría, es un placer para el cielo, para Dios mismo. La Biblia dice que hay gozo en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Y seguramente que cuando volvió, por lo que acabamos de decir, este padre hizo una gran fiesta para el hijo. Una gran fiesta. Ahora, en tercer lugar, analicemos al papá con el hijo mayor. Hemos analizado al pródigo solo, los hemos analizado al papá con el pródigo. Ahora, analicemos al padre con el hijo mayor. Finalmente, vemos la relación de enojo y de envidia del hermano mayor para con su hijo menor. Una actitud que estaba muy mal. Es decir, parecida a la actitud que tenían los escribas y los fariseos. Él lo critica a su papá, ¿por qué lo recibe ese hijo así? Miren, él hubiera estado chocho de la vida si el padre le hubiera dado un portazo cuando vino el hijo. Él no quería ni perdonarlo al hermano. Él sentía que, además, dijo, ese tu hijo. Ni quería nombrar lo que era su hermano. Es decir, que estaba reprochándole todo lo que había hecho el padre. Se enojó en grado sumo porque el papá lo había recibido de su hermano. Miren, a veces nos ponemos a pensar lo bondadoso y lo misericordioso que es Dios, porque en la mayoría de nuestras familias, a veces alguno de los hijos, si comete algún error, los otros lo crucifican. No le quieren perdonar. Dios a nosotros nos dice, debemos perdonar las ofensas. Fíjense ustedes que la Biblia dice, ustedes que son más espirituales, perdónenle a su hermano la falta. No vaya a ser que ustedes caigan en la misma situación. Eso dice Pablo. Pero se enojó y su papá, aquí entra el padre, no quería entrar
Y fíjense en ustedes, nosotros podríamos pensar que ahora su papá, que es el dueño de casa, podría usar esa autoridad, ese poder para decir, pero muchacho, déjate de enbromar al hijo mayor, entra. Aquí no es cuestión de que vos vas a venir a hacerme lío. No, fíjense ustedes que usa el mismo cariño y el afecto que usó con el pródigo. Al pródigo lo trató amorosamente. A este hijo mayor, engreído, malo y envidioso, también le dijo, por favor, muchacho, entra. Entra. Le dijo con cariño, con aprecio. Cosa que debemos nosotros admirar. Veamos, nos dice, Jesús nos dice de muchas maneras, pero lo interesante es esto, justamente que ambos, el que está en la casa, como el que viene allá del campo, sucio y lleno de hambre, nuestro Dios lo protege, lo cuida y lo trata con amor. Deberíamos tener, como diría, Dios en una palabra nos ama tanto, que es lo que, como dice en Apocalipsis, que está a la puerta y llama. A veces nosotros pensamos que hemos hecho un esfuerzo para llegar a ser creyentes, pero es que Dios, su misericordia, nos ha impulsado y nos ha llevado a los pies de Él. Ahora veamos cuán manso y consolidador fue su padre con el hijo mayor. No le dijo nada de esto, vuelvo a repetirle, no usó ninguna autoridad, sino que el hijo mayor no tenía argumentos. Además le dio una explicación racional y muy lógica del por qué había hecho una fiesta el padre para el hijo menor. Le dijo, hijo mío, vos siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero este era alguien que estaba muerto y ha revivido. Era alguien que estaba perdido y se lo ha hallado de nuevo. Debemos reconocer que este hijo era como que no existía. Le dio todas las explicaciones. Podríamos nosotros decir, este padre, la verdad, es alguien lleno de amor y de cariño que deberíamos escuchar. Y Jesús quería contarnos eso. Quería contarnos a nosotros, porque si Él estaba explicándole a los judíos del año de esos, mientras Él estaba acá en la tierra, estamos en el año 2025, 2025 años que Jesús predicó y enseñó esto. Que Dios es amoroso, que nos quiere y que quiere que seamos felices. Lo que pasa es que nosotros equivocadamente creemos que manejamos mejor las cosas que Dios. A veces nosotros pensamos que tenemos soluciones mejores que las que Dios. Se van a sorprender, hermanos. Pídale a Dios que resuelva algún problema y a veces Él lo resuelve de una manera impensada. Dios es nuestro amparo. Es necesario hacer fiesta, decía el padre, es necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Como conclusión podemos decir que somos pecadores y necesitamos, en primer lugar, necesitamos de la misericordia de Dios. Yo les he contado que lo que impidió en su momento para que yo rápidamente sea un hijo de Dios es que yo me creía bueno. Nadie me decía que era malo. Además me decían, sos bueno, Roque. Y ese es un problema. Este muchacho volvió a su papá cuando se vio que era malo, que había caído en lo más bajo, que Dios estaba esperando el arrepentimiento porque nosotros estamos más cerca del diablo que de Dios. Entonces era necesario
arrepentirnos y volver a Él. En segundo lugar, somos por lo general, como el pródigo. Cuando somos jóvenes, agarramos todas las bendiciones que Dios nos ha dado y decimos, bueno, ya habrá oportunidad, ya tendré tiempo para ir a verlo a esos amargados que están en la iglesia. Sin darse cuenta, digamos, que la felicidad está cerca de Dios. Y desgraciadamente, cuando ya estamos a veces en el ocaso de la vida, recién reaccionamos positivamente y volvemos a los brazos de Dios. No nos damos cuenta, digamos, de gritar a Dios y decir, Señor, ayúdame, porque estoy mal. Es lo que hizo el hijo pródigo. Se dio cuenta que estaba mal y dijo, iré a mi padre, le pediré perdón, y entonces su padre lo perdonó. Y también muchos somos como el hijo mayor, soberbios, orgullosos, y no vemos nuestros pecados. Quiero terminar esta reflexión con una ilustración de un señor. Ya les dije en otro momento, era un hombre anciano ya, diría un anciano. Ya estaba en el ocaso de su vida, un hombre que vivía en el pecado siempre. Un día, felizmente, la misericordia de Dios, interpreto yo, lo hizo soñar que él iba en un tren que lo llevaba al infierno. Él veía que subía gente con cosas que habían robado, con cosas que habían adquirido indebidamente, y él empezó a preocuparse mientras iba en el tren. Pero no se podía bajar, él quería bajarse porque el tren se paraba de vez en cuando y la gente subía y subía. Él se dio cuenta que camino al infierno era un problema. Pero, ¿saben? Era como si estuviera pegado en el asiento, no podía bajarse. Los que estaban cerca un poco empezaron a burlarse de él. No hay ninguna estación que se llame el infierno, le decían. Además, somos muchos los que vamos al infierno. Ahí vamos a vivir de jarana. Y otros decían, Señor, ni siquiera pensemos. Fiesta en fiesta estaremos. No, en el sueño este anciano, llegó el momento en que de repente el que manejaba el tren, el guarda, dijo, el infierno, bajen todos. En ese momento se despertó el anciano con un julepe y dijo, Señor, este sueño viene de vos. Te agradezco, Padre. Imagínense ustedes que en realidad la misericordia de Dios usó un sueño para que este hombre recapacite y piense que su vida va al infierno. Y según el testimonio de este mismo señor, a partir de allí su vida, que él pensaba que era libre, feliz, sin darse cuenta que estaba atado al servicio del diablo, se convirtió en algo bello que él no conocía, estando cerca de Dios. Entonces, Franco, hermanos, esta es una nueva oportunidad. Lo que es como que nos dice, Señor, de alguna manera he querido que vos entendás que tenés que estar cerca de mí. Yo te voy a bendecir, voy a hacer fiesta, tu vida va a ser mucho mejor. No creas equivocadamente que lejos de mí vas a estar mejor. Y yo en esta mañana diría, Dios, ayúdame a ser hacedor de la palabra de Dios, no solo oidor, porque verdaderamente hay mucha gente que dice, sí, qué lindo, he escuchado una prédica muy hermosa, pero ahí quedó. Dice Jesús, termino con esto, los que dicen eso son los que edifican su casa sobre la arena.
los que hacen edifican su casa sobre la roca. Hermano, que Dios nos bendiga, que nos guarde, que nos libre de todo mal. Yo le voy a pedir a Benjamín que él tenga una oración de despedida. ¿Puede ser? Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Amén. Gracias te damos por tu misericordia, Señor. Amén. Si no fuera por tu misericordia, Señor, nos iríamos al infierno todos. Amén. No hay Es verdad. nadie justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que merezca, Señor, Sí, estar Padre. contigo. Sí, Y Señor. gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo hizo que un día podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Amén. Amén. Como ese hijo pródigo que volvió al Padre, Sí, pero volvió arrepentido, Señor. Sí, Señor. No se olvide de nada, ni se quede lejos. Sí, Padre. Ese acto de arrepentimiento y de volver a tus pies, Señor, Amén. es lo que nos da la vida eterna, Padre. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu justicia, por tu bondad, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.